Bienvenidos a un programa especial del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven o nos escuchan en los países de Latinoamérica y en todo el mundo, deseando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedas estar siempre atento cuando producimos una nueva programación. Este estudio se titula Mormones, la Biblia versus el Libro del Mormón. En nuestro canal ya tenemos varios estudios respecto a los así llamados Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocidos en el mundo religioso como mormones. Pero este programa es muy significativo, dado que vamos a abordar puntualmente algunos puntos trascendentales relacionados con lo que plantea el Libro del Mormón y sus múltiples incoherencias e inconsistencias. Y también nos propondremos derribar todo argumento y fortaleza que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios que se encuentra innegablemente escrito en la Biblia. Asimismo, demostraremos que el Libro de Mormón no es ni complementario ni comparable a la Biblia, tal como dicen los mormones, sino que es una completa fantasía, una mentira absurda y ridícula inventada por Joseph Smith. En primera instancia, debemos indicar que los lugares geográficos que se mencionan en el Libro de Mormón no han sido ubicados ni hallados en el planeta Tierra. No hay mapa, ni zonas, ni ciudades, ni poblaciones, o sitios históricamente confirmados y validados por los estudiosos. Contrario a las poblaciones o zonas mencionadas en la Biblia, por citar algunos como, por ejemplo, los que vamos a proyectar aquí en la pantalla. Jerusalén. Si queremos y tenemos la posibilidad de viajar a esos lugares, podemos ir y verificar que los registros geográficos de la Biblia sí son válidos y verdaderos. Belén, por ejemplo, la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, Nazaret, donde Jesús vivió por muchos años, por eso a él se le llamó Jesús de Nazaret o el Nazareno. El río Jordán, en donde el Señor fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él. O el Monte Hermón, un monte que es también muy relevante en las Escrituras. Pero con respecto a los pueblos que aparecen en el Libro de Mormón, la arqueología moderna no los ha podido validar en ningún lugar del planeta Tierra. Incluso en un mapa diseñado por ellos mismos, afirman que se describen algunas de sus ciudades, como Nefi, Zarahemla, Abundancia, Moroni, Desolación, pero podemos ver en el siguiente mapa cómo ellos tratan de ubicar estas ciudades en lo que actualmente es México, Nicaragua y Guatemala. El gran problema es que ninguno de los más antiguos pobladores ha podido corroborar la existencia de esos territorios mormones ni en Centroamérica ni en Mesoamérica. Ahora, miremos lo que dicen algunos pasajes del Libro de Mormón y contrastémoslo con el testimonio de historiadores, estudiosos, geógrafos, arqueólogos y analistas.
y en base a ellos tumbar las mentiras y falacias de este mal llamado otro testamento de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que no hay otro. Inicialmente vamos a leer lo que dice Primera de Nefi 18:25. Primera de Nefi, obviamente en el libro de Mormón, no en la Biblia. Primera de Nefi, capítulo 18, versículo 25. Y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión, mientras viajábamos por el desierto, que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey, y el asno y el caballo y la cabra montés, y toda clase de animales silvestres, los cuales el hombre podía utilizar. Hallamos toda clase de minerales, tanto oro como plata, como cobre. Según los historiadores, para la época que data el libro de Mormón, no había en Mesoamérica ni vacas, ni bueyes, ni asnos, y mucho menos caballos. Es decir, que esto es completamente falso. Ahora leamos Segunda de Nefi, capítulo 12, versículo 7, que dice así: Su tierra también está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son sin número. Lo mismo que dije anteriormente. No había en esa época caballos y tampoco carros de guerra. Sigamos. Mosía, capítulo 9, versículo 9. Estamos leyendo algunos pasajes del libro de Mormón. No estamos leyendo la Biblia. Mosía 9:9. Y empezamos a cultivar la tierra. Sí, con toda clase de semillas. Con semillas de maíz, de trigo y de cebada. Con neas y con seum. Y con semillas de toda clase de frutas. Y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Según los geógrafos, para la época que data el libro de Mormón, no se sembraba ni en Mesoamérica ni en América Antigua semillas como trigo, cebada, ni nada de esto. Lo que sí se sembraba era frijol y otro tipo de semillas. Pero nada de esto que ellos presumen que en esa época se hacía. Pasemos ahora a Elamán capítulo 3 versículo 15. Pero he aquí, hay muchos libros y muchos anales de todas clases, y los han llevado mayormente los nefitas. Presten atención y noten que dice que ellos en la antigüedad tuvieron la oportunidad de escribir no solo este libro, sino también muchos otros. Pero ¿dónde están esos libros? Es de suponerse que es una biblioteca enorme. Pero si usted va hoy a Utah y le pide estos libros a estos mormones, ellos no se los van a dar, porque obviamente no los tienen. Pasemos al siguiente. Mormón capítulo 9, versículo 32. Dice lo siguiente: Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. ¿Ustedes han escuchado alguna vez
este lenguaje o este idioma egipcio reformado? ¿Es que acaso estas planchas que encontró Joseph Smith estaban escritas con este tipo de letras? Porque, según muchos analistas y científicos de las letras, nunca ha existido, desde que el hombre está sobre la tierra, un idioma tal llamado egipcio reformado. Por lo tanto, esto es completamente ilógico y carente de sentido. Ahora pasemos a Alma, capítulo 11, versículos del 5 al 6. Ahora bien, su computación es la siguiente: un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro y un limna de oro, un zenún de plata, un amnor de plata, un esrom de plata y un onti de plata. Aquí evidentemente ellos están refiriéndose a monedas o a una especie de intercambio con el que hacían el trueque en la época en la que ellos presuponen que estos acontecimientos se dieron. Sin embargo, muchos arqueólogos refieren que no se han encontrado estas monedas con estos caracteres en la América antigua, o por lo menos donde ellos insinúan que los hechos del Libro de Mormón acontecieron. En cambio, si vas a Israel y haces una excavación en cualquier lugar, vas a poder encontrar vestigios de monedas de cualquier época antigua. Ahora pasemos a Éter, capítulo 15, versículos del 1 al 2. Éter, capítulo 15, versículos del 1 al 2. Y ocurrió que cuando Coriantumr se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligirse en el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas e hijos. Esto es completamente absurdo. ¿Cómo es posible que en la época del Libro de Mormón hayan muerto más de 2 millones de personas y no se haya encontrado ni un solo hueso? Muy buena pregunta. Ahora veamos lo que dice Mormón capítulo 8, versículo 2. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Pues bien, este versículo menciona que hubo una guerra o una batalla entre dos tribus, una llamada lamanitas y otra llamada nefitas. Sin embargo, arqueólogos, historiadores y geógrafos no han podido certificar que estos hechos hayan ocurrido en América en ninguna época del tiempo. Entonces esto es completamente falso. Ahora leamos segunda de Nefi, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Nefi, capítulo 5, versículo 16. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón. Pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Esto que dice acá el relator
de que Nefi edificó un templo a la manera del templo de Salomón es algo que no es permitido para los judíos, porque construir un templo fuera de Jerusalén es abominación para ellos. Ahora miremos lo que dice la introducción del libro de Mormón. Dice, el libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Esto es falso porque el libro de Mormón no es en lo absoluto semejante ni comparable a la Biblia. Pasemos al siguiente. Alma, capítulo 7, versículo 10. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Si ustedes pueden notar, aquí en este pasaje de ellos, dicen que Jesús nacerá de María, efectivamente, pero en Jerusalén. Y nosotros sabemos que Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén de Judea. Oh, yo no sé si ustedes están aquí conmigo. ¿Y ustedes saben a quién le gusta que se diga que Jesús no nació en Belén? Al enemigo, a Satanás. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que este libro fue inspirado por Satanás. Sigamos con lo siguiente. Moroni, capítulo 10, versículo 4. Ya este sería el capítulo final que vamos a ver de este estudio. Moroni, capítulo 10, versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Para finalizar, leamos estos dos últimos capítulos y versículos que sí se encuentran en la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. El primero que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto quiere decir maldición. Como conclusión, ya sabemos en qué consiste el libro de Mormón y que resulta ser una maldición para todos aquellos que siguen esta secta que engaña a miles de personas. Oramos a Dios que los libre del engaño y que puedan llegar a la verdad del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.